Acompaña esta noche a la señora Mirta Legrand, el doctor Ernesto Sanz, la señora Tete Custaró, la señora Nancy Pasos, el señor Facundo Moyano, la señora Ángela Donato, con nosotros la señora Mirta Legrand. Muchas gracias, muchas gracias. Qué mesaza, chico, re mesaza la de hoy. ¿Cómo andás, Moyanito? Muy bien, Mirta. Depredador, es un depredador. ¿Por qué? Yo me río cuando lo veo, discúlpame. Te tengo respeto, pero me río. Pero se ríe por Me simpatía. río bien, no, me Por río con simpatía, simpatía, no. con cariño, con simpatía, Como con si me afecto. dice que doy risa, estoy No, en no, horno. no, para nada, para nada. Tete, bienvenida, querida. Pero muchas gracias. Aunque no es desagradable despertar una sonrisa en los demás. Seguro, ¿eh? claro. Es algo muy bueno en la vida, en realidad. Yo pensaba que si era depredador solo por estar entre Nicole y Susana, Sí. o porque lo vi el jueves a la noche también solo dando vueltas por ahí. ¿eh? ¿Ah, lo viste? ¿Se encontraron? Sí, sí, Que estuve hablando 2 minutos. Nancy siempre dice algo que Sí, no, está bien, igual. es fuerte. ¿Lo Salir con amigos encontraste, es normal. Nancy, solitario o Sí, solo? no, lo encontré solo, pero no solo, pero bien, con amigos, nada Sí, más, sí. el sábado a la noche. Y pobre, alguien entendió que yo lo había encontrado en un boliche bailando, y la verdad que ni yo estaba por ir al boliche, ni él tampoco. Es un restaurante donde los jueves a la noche hay mucha pesca, y después se pasa al boliche de al lado. Pero en realidad él no estaba de pesca, él pasó ¿Era tequila? como... ¿Tequila? Sí. Ah, qué lío que se armó porque Que yo vos- fui a que vos- tequila. Ah, bueno, Dios perdón, mío. chiquita Igual que en tequila. Yo era virgen Igual, de tequila. Yo digo, qué bueno que Nancy haga el comentario tan oportuno porque, bueno, me da la posibilidad de aclarar. Estaba Que con no es- amigos, como exacto. si estoy en pareja o estoy casado, voy a seguir saliendo con amigos. Claro, como claro. dice me parece siempre, bien. como dice toda mi Está vida. bien, está bien. No, decía que fue, bueno, mi hija cumplió años, doctor Sanz, y lo festejó en tequila. Facundito Moyano, ¿cómo ves la reforma laboral anunciada por el presidente? Con preocupación. Empiece. Con preocupación como la mayoría de los trabajadores la tienen que ver. Yo en varias oportunidades intenté introducir el debate, las visitas del jefe de gabinete al Congreso de la Nación, puntualmente a la Cámara de Diputados, le realicé una pregunta respecto a qué intenciones o a qué objetivos querían llegar con respecto a esta tan anunciada reforma, ¿no? Que por otra parte me extraña cómo no hicieron campaña con la reforma, con la intención y con el objetivo que tienen, que está plasmado en la propuesta que hacen. La verdad es que en un mundo laboral cambiante, en un mundo laboral donde se tienen que contemplar un montón de cambios de modalidades, de formas de contratación, en una ley de contrato de trabajo que es buena en muchos sentidos, pero que también tiene grises, que da lugar a la contratación fraudulenta, con modalidades de trabajo como el contrato eventual, el contrato a plazo fijo, la tercerización laboral, que es preocupante porque hay que regular la ley de contrato de trabajo para volver a la redacción original de Centeno, que es el creador de la ley de contrato de trabajo, porque establecía la cuestión de la responsabilidad solidaria, que es que las empresas se hagan cargo de las irregularidades de las empresas que subcontratan. Bueno, en esta propuesta del gobierno las desregulan más aún, o sea, ni siquiera se plantea volver a la redacción de Centeno, sino que se desregula más aún, matando actividades como la de transporte, como la de limpieza, como la de servicio médico. Entonces, el tema de las indemnizaciones, ¿no? Se dejan de hacer sobre el cálculo de los ítems remunerativos que pueden ser variables y se deja solo el sueldo, ¿no? La cuestión del empleo joven, ¿no? Que de alguna manera uno está de acuerdo con que las empresas contraten trabajadores jóvenes, pero
que no vaya en perjuicio la ¿Cuántos- contratación. ¿Cuántos millones hay de trabajadores en negro? 4 millones y medio. 4 millones y medio de trabajadores en negro. Es una barbaridad. Es muchísimo. Es una barbaridad. Nosotros, a ver, estamos de acuerdo con que hay que pensar regímenes para el blanqueo de trabajadores. La realidad, si nosotros hacemos una retrospectiva de los 90 a la fecha, se intentó en el 95, en el 98 con De la Rúa, con el kirchnerismo en el año 2014 también, nunca fue efectivo el tema de la rebaja de contribuciones patronales. Esa es la realidad. Hoy tenemos casi un 40% Menem de y trabajo no ahora se registrado. Claro, 94, 95 se hizo. Disculpame, cierro con esto. Entonces, lo que uno se pregunta es, ¿qué hay de beneficioso, salvo la licencia por paternidad, de la propuesta que trae el gobierno? El tema de las horas, el banco de horas que crean, ¿no? Que es una extensión de la jornada de trabajo encubierta, implícita. Vos de 8 subís a 10, no pagás horas extra, pero después compensás cuando... ¿No son las 8 horas reglamentarias? No, bueno, acá lo que plantea el banco de horas que vos después lo podés, o sea... La de podés o- devolver. De 8 la llevas a 10 y después lo compensás, digo, claro. con la simbología que tiene, digo, y esto no es, Mirta, a ver, ¿Son las extras esas? una- ¿Horas extras? Claro, pero las extras no se pagan ahora. Ah, no se pagan. Con esta propuesta, a ver, Sí, se entendamos pagaban, que es una en realidad se propuesta. pagaban. Es una propuesta. Que es una propuesta, que hay que discutirlo, pero la propuesta encierra cuáles son las intenciones del gobierno. Cuando se lo pregunté a Marcos Peña me dijo, no hay intenciones de flexibilizar y todo lo hacemos con acuerdo. A ver, la reforma que propone es toda una flexibilización. Entonces digo, También una Facundo, cosa... hay que entender una cosa, digamos, a ver, y yo estoy lejos de... No, discúlpame. Cuando la jornada de trabajo en horas en el mundo, al contrario, tiende a reducirse. ser menos. En Alemania son 39, en Brasil son 44. Entonces digo, ¿cómo es esto? Digo, vamos a contramano del mundo con la intención de traer beneficios para las empresas que hagan inversiones. Digo, precarizamos al trabajador con la intención de las inversiones. Entonces me parece que hay que dar una discusión interesante con respecto a esto. Nosotros vamos a comprometernos como desde un principio, desde mi lugar de legislador y de ex sindicalista, a no tratar nada, a no votar nada que vaya en contra de los trabajadores. Realmente esta propuesta, si llega a ser ley, si se llega a legislar, como es la intención del gobierno, es algo que perjudica a los trabajadores. ¿Y cómo se puede modernizar entonces? Porque también hay que modernizar, Claro. hay que ponerse Sí, de porque acuerdo. se dice que con estas leyes laborales eso impide la llegada de inversionistas, ¿no? No, mirá, ¿Es cierto mirá, esto? yo he En realidad hablado- la llegada de inversionistas... Me Yo interesa creo- la opinión Mirá, del doctor Sanz. Yo creo que, a ver, lo primero que quiero, Facundo lo sabe, lo acaba de decir, el gobierno no tiene mayoría para imponer nada. No, no tiene Ni mayoría. la reforma laboral, ni la reforma tributaria, ni la reforma previsional. No. Me hizo feliz en Sí. su momento, pero ahora me hace feliz no ser candidato. Bueno, perdón que te No, interrumpí. decía que es cierto lo que decía Ernesto, que gracias a Dios tenemos la composición, pero en esa afirmación, la composición del Congreso de la Nación, donde no tiene mayoría nadie. Entonces hay que consensuar sí o sí. Pero con esa afirmación está diciendo, sí, la reforma laboral va por este lado. O sea, la verdad es que yo estoy de acuerdo con que hay que discutir convenios colectivos, que hay convenios colectivos del año 75. Sí, la mayoría. Que tienen La mayoría. actividades o modalidades de trabajo Sí. o Bueno, el reconocimiento periodismo, de por ejemplo, tareas, tiene 6 horas de trabajo que no diario. tienen nada que ver con la realidad del mundo del trabajo. Hoy en el Sí. mundo de la Organización Internacional del Trabajo y los sindicatos a nivel internacional, con las empresas o las organizaciones empresarias a nivel internacional, están discutiendo las nuevas modalidades de trabajo, la tecnología, la robotización Sí, todo y lo que demás. viene, claro. Ahora, Te viene la el robotización. tema es, Sí. el tema Sin es duda. esto, digo, nosotros lo vemos en los peajes, por Sí. ejemplo, en donde ¿No hay estás más en sistemas. peajes vos? No, a partir de marzo de este año, lo anuncié en este programa. Sí, señor, me acuerdo. A partir de marzo de este año Para dejé que de veas que ser me acuerdo. secretario general y aparte de eso presenté un proyecto para democratizarlo. Bueno, te interrumpí los tu sindicatos. concepto. No, entonces digo, estamos de acuerdo con esto, con la discusión acerca, que es algo que siempre le destacamos al gobierno, el diálogo. La verdad que acá el gobierno bajó con algo concreto en donde yo cuando lo describo no tengo ningún tipo de perjuicio. Digo, esto es por lo que quieren ir y no es una cuestión ideológica. Más allá de que coincido con Nancy, la teoría del derrame y todo eso, acá es algo Pero concreto. perdóname, yo cuando cuento esto de la teoría del derrame, lo cuento básicamente porque estoy segura que Mauricio en algún momento va a escuchar y puede cambiar de opinión. Es decir, a mí me parece perfecto que se reformen las leyes laborales, porque realmente creo que son arcaicas en muchos de los casos y que realmente las tenemos que poner sobre la mesa y discutirlas, como ¿En hay qué que casos, discutir por todo. ejemplo? En La ley por laboral. ejemplo, yo te estoy contando que yo conozco la mía, que es la de periodista. Sí. Digamos que hoy por hoy un La de sueldo periodista... tercerización, por ejemplo. Pongamos ejemplos concretos de cuando las empresas contratan una cooperativa de trabajo, cuando esos trabajadores tendrían que estar en determinado gremio cobrando 3 veces más. Eso hay que regularlo, hay que discutir la ley laboral, pero no hay que discutirla para desregularla, hay que discutirla para regularla.
Pero digo, volviendo al tema central que tiene que ver con esto, es, nosotros estamos todos esperando que lleguen las inversiones. Cuando llegan las inversiones se ponen nuevas empresas, etcétera, etcétera, y se supone que eso hace que el país sea, digamos, más rico. En realidad, el presidente siempre dice lo mismo y que es que a él se lo tiene que juzgar cuando termine su mandato por cuántos menos pobres vaya a haber. Hay un índice que es el índice de Gini que habla justamente de cuando justamente digamos, dentro de toda una población, cuánto se llevan los que más ganan y cuánto se llevan los que menos ganan. La verdad, de acá que a 2 años que termine el primer mandato de Mauricio, si es que va por la reelección, con eso vamos a tener todos los números. Yo lo que creo es que hay en alguna parte de su filosofía, una creencia, está tan agarrado y, digamos, esperando que vengan a apoyar la gestión trayendo capitales, que con eso solo no alcanza. O sea, una vez que vengan los capitales, vos tenés que ver justamente ese capital que ingresa y esa riqueza que se genera, cómo se reparte. Y ahí es donde, digamos, calculo yo, el radicalismo va a tener Yo estoy de acuerdo con una lo que voz dice. Estoy de acuerdo con lo que ella dice. A ver, ¿Por qué? Porque justamente cuando el presidente le pregunta a una periodista extranjera, que en realidad últimamente son las mejores preguntas que caen en la Argentina, los periodistas extranjeros las que las hacen, le preguntan, ¿cuándo va a haber menos pobres? Él dice, cuando vengan capitales, cuando se invierta. Y con eso solo no alcanza, no alcanza. Pero no lo dice así tan... A ver, me da la impresión de que cuando vos decís eso del derrame, pareciera que el gobierno está rezando que vengan las inversiones y que por una cuestión natural, arte de magia... Mira, hay dos cosas. Del derrame que fue, digamos... En la Argentina hay un debate pendiente. Nosotros nos hemos abocado durante mucho tiempo al tema de la distribución de la riqueza y hemos puesto muy poca atención en la generación de riqueza. Entonces, tanto hemos discutido esto y nos hemos olvidado lo otro, que finalmente terminamos distribuyendo cosas artificiales. O cada vez Por ejemplo, menos. cuando se daba a la maquinita de hacer billetes para distribuir desde ahí. Bueno, creo que este gobierno ha puesto sobre la mesa, con todas las ideas que podamos compartir o no, con todo el debate rico y apasionante que se viene, bueno, vamos a discutir distribución de riqueza y generación de riqueza. Y estoy de acuerdo con vos, el Estado no puede renunciar a estar presente en la distribución de la riqueza. Eso es el Estado. ¿Cómo redistribuye? A través de los impuestos, a través de la educación, a través de muchas cosas, de la salud pública. Ahora, la generación de riqueza... La generación de riqueza, a ver, por lo menos concédanme, que hacía mucho que no se hablaba en este país, y desde que entró el gobierno de Cambiemos, estamos hablando de estas cosas. ¿Cómo se genera riqueza? Se genera primero con una economía sana. Primero que nada con una macroeconomía sana, sin inflación, con reglas de juego, con seriedad, con seguridad jurídica. Pero el mal de la Argentina es la inflación. Bueno, por eso el gobierno está haciendo... Hasta que no desaparezca la inflación no llegan capitales. Bueno... Como que lo está atacando el gobierno. Está lejos del objetivo, pero lo está atacando. Si tiene un logro, más allá de que no son los parámetros que por ahí todos quisiéramos, es que la inflación, en lugar de ir en una curva hacia arriba, viene en una curva descendente. Lenta, está bien. A mí me gustaría que fuera más rápido, pero viene descendente. Y eso es lo que más beneficia... Eso es lo que más beneficia a los trabajadores. Que el gobierno ha tenido como una meta y ha alcanzado bajar la inflación. La realidad es que la pobreza el año pasado fue de un 32%, según datos de la UCA y del INDEC, y hoy estamos arriba de un 28%. La realidad también es que la mitad de los trabajadores argentinos cobran menos de 10.000 pesos. Y eso es un dato, o sea, se plantea la reforma laboral en este marco. Entonces, la realidad es que más allá de las intenciones del gobierno y de los objetivos y de las metas, que algunas las alcanza a costo de, por ejemplo, la inflación, el año pasado fue de un 40%. Este año baja, pero cayó también el consumo. Por ahí no respecto al año pasado, que fue un año horrible, la verdad que fue un año cayó igual económico. también. Subió un poco el Entonces, consumo. sí, Ahora pero respecto al levantó año pasado. Me parece que hay un ausente que es el gasto público, ¿no? Claro. Y bueno, en eso, La deuda está bastante externa. complicado. Entonces, Temazo. la realidad... Y las provincias. Y las provincias, claro. Y ni hablemos del impuesto al vino, que acá tenemos un mendocino. Entonces la realidad es que si usted le preguntó al presidente Mauricio Macri cuánto cobraba un jubilado, el presidente dijo que cobraba más que lo que es el mínimo vital y móvil. La verdad es que un jubilado cobra, el 50% de los jubilados cobra 7.200 pesos. 7.000 y algo. O sea, según la canasta básica con medicamentos de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires,
en mayo es de 16.000 pesos. O sea, la mitad de los jubilados cobran menos de la mitad de lo que es la canasta básica de un jubilado. Entonces, esos datos también hay que analizar, porque si no, digo, por supuesto que nosotros aplaudimos la lucha contra la corrupción y que los corruptos vayan presos, pero tenemos que discutir estos temas. No puede pasar, digo, más allá de todas las especulaciones. Ahora, Facundo, yo entiendo que tu eje, digamos, de discusión sea, obviamente, las leyes laborales, porque venís del sindicalismo. No, es toda la realidad argentina. Ahora, lo concreto es que de todo el paquete que presentó el presidente, y más que nada el ministro de Economía, que fue el que más detalló, en la medida de lo posible, de lo que venía, digo, la gran caja de Pandora es lo que van a hacer con los jubilados. O sea, en realidad yo creo que pueden llegar a dejar de lado toda la reforma laboral a cambio de que se les dé... Los sindicatos también son importantes. ¿Pero por qué? Le digo por qué. Porque en realidad, si realmente se logra hacer lo que están planteando, que es cambiar la alícuota de cómo se le sube el sueldo a un jubilado, lo que están haciendo básicamente es evitar que cualquier jubilado mejore y solo se mantenga, y son 100.000 millones de pesos, digamos, que se ahorrarían en estos 2 primeros años. Porque hay otra cosa que es muy interesante. ¿El blanqueo no fue a parar a los jubilados? Sí. No fue la reparación histórica. Eso fue la reparación histórica. La reparación histórica que funcionó muy bien el año pasado y que este año está todavía los expedientes que hay que empujar. La actualización de los jubilados es un tema de eso, porque los jubilados van a cobrar menos. Es un tema porque la actualización va a partir del año vigente y no del año anterior. Lo que están planteando concretamente es ahorrar plata de lo que le tienen que dar a los jubilados. Digamos, los próximos 2 años de Macri están atados concretamente al ahorro que se va a hacer con los jubilados para poder tener la reelección. El intento fue malo de cómo se llegó a los distintos lugares. O sea, faltó diálogo, faltó política. ¿Y va a ser aprobada por consenso la reforma laboral, vos crees? Tiene que ser, si no, no sale. Si no, no sale, ¿no? Si no, no sale. Probablemente tengamos. Si el gobierno tendría mayoría, seguramente saldría así, pero gracias a Dios, como dijo Ernesto, no la tiene. No, tenemos acá a alguien que probablemente pueda tener un rol importante en la comisión de trabajo de diputados, como Facundo. Así pero Facundo, es cierto, digamos, que yo creo que la gente hoy por hoy está... Yo lo que quiero preguntar es otra cosa, Facundo. Todo esto no me interesa. Pero si hizo 155 leyes, presentó este año. Yo quiero preguntarle otra cosa. ¿Cómo sabés? Mira. Porque lo tuiteaste hoy para que uno lo lea. Ah, mira, bueno. Él sabe que quiero preguntarle. Bueno, está saliendo... No, esto es un rasgo de humor. Vos estás saliendo con... Pero ¿cómo es humor? Si estoy saliendo con alguien que es un rasgo de humor. No, lo que dije que no me interesaba el tema y demás, no, sí que me interesa muchísimo. Pero bueno, hay mucha gente que está pensando, ¿saldrá con Nicole? ¿Saldrá? Sí, claro. ¿Lo blanqueaste dónde, en España, esto? No, bueno, no fue la intención. Tampoco es que, a ver, se hace algo para blanquear. La verdad es que, bueno... ¿Fuiste a comer con Susana Jiménez? ¿Sin ella? No, la verdad que no. ¿Te metiste los cuernos salió ya? una noticia. Salió una noticia. Una noticia de que yo a escondidas ¿Qué está comiendo? le mando... Me encanta cómo le gusta comer. Le mando un saludo grande a Susana, que somos acá amigos con... A él le mandamos Tenemos un que beso organizar un con partido todo de nuestro truco. amor. Jugamos solamente, más allá de lo que se dice, un solo partido de truco en nuestra vida con Susana y bueno, tenemos que... Que le armarlo. encanta, aparte. Sí, Se le divierte encanta. mucho y Sí, juega le muy gusta. Y hay bien. todo un mito ya. Sí. Parece que vas toda la semana. Dijeron que te había invitado a comer, ¿es No, cierto? dijeron que hacían un operativo con el chofer secreto para que no se enterara Nicole o no sé qué, bueno, Marcelo se llama. una cosa, pero bueno. Y yo hablé con el medio y me dijo, no, tenemos la información. ¿De dónde? Le digo. Claro. No, bueno, y bueno, son cosas... ¿Pero lo desmentís, Facundito? Y ya no desmiento nada. No, pero decime mirándome a los ojos. A mí me interesa esta No, noticia. la verdad es que no. El país está Si paralizado. desmiento que soy amigo de Susana, pero soy amigo. No, sí, si por saliste a supuesto. comer, si te invitó a comer a No, la casa. no, a la Debes casa saber que nunca, te nunca. gusta. ¿Cuándo fue la última Vos vez sabés que que la yo con Facundo hoy me encuentro, ¿eh? Yo No la conozco. ¿Que no se conocía? No, así que no puedo. Susana me ha hablado mucho de No me este tema. podés preguntar nada porque no sé nada. O sea, más que leo las revistas. Pero nada más. nunca me ¿Vos invitó fuiste a comer con Susana? Nunca o me no, al invitó a final, comer eh? en la casa. no. Nunca comí en la casa de Susana. ¿No conocés la casa de No Susana? conozco la casa. ¿Qué Sí, es esa? de ¿No haberla conocés la llevado. casa, de sí. verdad? No, conozco la casa, pero nunca me invitó a comer. No cocina mucho ella. No, te no aviso. sé, la verdad que No sí. cocina mucho. Pero, ¿la llevaste hasta la puerta? La Sí, señora claro. Ángela se ríe. por Disculpe, supuesto. señora Ángela. que No, en medio por de tanto favor. drama, Un poco de siempre distracción viene estamos bien, Ángela. comentando estos temas. ¿Y vos de quién sos, Facundo? Yo soy hincha de River. ¿A de River? De No, River, nosotros dos estamos, con el fútbol no la pegamos, Mirta. claro. Aparte, Empató Racing. Yo soy racinguista. ustedes. aparte perdió San Lorenzo, que Quedaron era. afuera. Así que estamos Quedaron afuera. bien, ¿eh? Como Así nosotros. Claro. Vamos a ir a una pausa, volvemos enseguida.
La razón es que en aquel caso, en el caso de Once, había una presión social y había una mirada de la No, sociedad. pero la presión Que en siempre este estuvo, caso, digamos. yo creo que en este caso no solamente se puede concluir con la frase la justicia lenta, sino que hay una justicia que, por lo menos, se puede sospechar está condicionada políticamente, ¿no? Porque hoy no sé con quién lo hablaba, le decía, cuando terminó el menemismo fue preso Menem, cuando termina el kirchnerismo van presos los que estaban implicados en casos de corrupción. Entonces, y la verdad que en todo en medio de una, o sea, más allá de que yo voté Bueno, lo a favor embargaron del al desafuero primo del y demás, presidente hace 15 antes días. se hizo la puesta en escena de la expulsión de debidos sin siquiera tener una orden de un juez y demás, y después esto. Pero, A los 2 minutos, ¿vos, disculpame Facundo, Ernesto, decís que el gobierno está no, yo, a ver, impulsando eso? yo no sé si el condicionamiento del gobierno, lo que sí es que actúan cuando no están en el poder. Bueno, por lo pronto lo que... Entonces, no es lenta. Ernesto, perdón, lo que son sí dos nos, cosas distintas, lo que sí a ver. nos enteramos No, bueno, es que pero, el presidente a ver, se enteró que pero lo iban sí a meter después- preso antes que el No, pero propio sí imputado. después, Ernesto, tenemos Le al avisaron a la legislador. madrugada. Le Sí, después, avisaron al perdón. presidente la noche anterior. Eso la Nancy, justicia, ¿cómo lo va a hacer? Deja hablar un poco, Nancy. Pero pregunto Dale, eso. dale. Entonces, lo que yo digo es, tenemos legisladores con mucha visibilidad política que señalan quién tiene que ir preso y quién no. ¿Quiénes son? ¿Lilita Carrió? ¿O acaso no sé? ¿Quién tiene que ir preso de esto? ¿No? No, bueno, a ver. Cuando fue preso el Pata Medina dijo, ¿quién tiene que ir preso ahora? No, bueno. ¿No lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo, A ver, Ernesto? no yo te tiene- digo ahora. Entonces digo, que lo hay haya- una que- incidencia Facundo, no, estás imputando no, al gobierno no que el estoy gobierno imputando está al manejando gobierno. la No, justicia. yo no estoy imputando es al así, gobierno. ¿eh? Dije que hay ¿No decís que no hay condicionamiento. separación de los tres poderes? A ver, por las expresiones de algunos hombres Mira, de la política. ninguno admite que robó. No. Primero que admitan Mirá, que robaron mirá, y después que devuelvan la plata. Pero es otra discusión esa, No sé, Mirta. pero yo me desvío, me desvío. Pero vos No, no, sabés yo lo que, que digo mirá, que sí. yo estoy haciendo un programa en la televisión pública que se llama Cuéntame. Excelente. Bueno, que justamente vamos para atrás un poco en la historia. Y esto es algo, el tema de la justicia, como tantos otros temas, permanentemente en la Argentina está sospechado. O que interviene el gobierno, o que la justicia quiere quedar bien con el gobierno. Quizás no Que le más o pidieron. menos O tal vez las dos cosas. son las dos posibilidades. Pero digo, son como temas endémicos que tenemos. Bueno, por eso dije recién. No hay división, ¿Sabes cuándo ¿viste? se agota eso? ¿Cuándo se ¿Cuándo? termina eso? Cuando la justicia pueda investigar, juzgar y condenar, en el caso que corresponda, a alguien que tenga poder en el momento que esté en el poder. Claro. Por eso- El día por que ocurra eso, Lo que yo digo, Ernesto, la responsabilidad de los que tenemos visibilidad política y un cargo público es no obstruir la justicia. Por eso votamos el desafuero debido. Ahora, no se puede condicionar desde la palabra y desde el rol y desde la visibilidad pública que tenemos a la justicia. La justicia tiene que actuar con libertad. mira, yo puedo dar un ejemplo. Por eso- De esto. De todos los funcionarios del gobierno que fueron denunciados en estos 2 años, hubo un caso emblemático, digamos emblemático porque voy a hablar de una amiga entrañable mía, que es la vicepresidenta de la Nación, que es Gabriela Michetti. Gabriela fue acusada, malamente, pero bueno, fue acusada, y un juez, casualmente el juez le dijo, le abrió una causa. Y Gabriela tuvo que defenderse durante 8 meses. Y se defendió durante 8 meses en silencio y aportó toda la prueba. Y finalmente terminó sobreseída. Y terminó sobreseída también, digamos que ni siquiera el fiscal apeló. A mí me pareció, Bueno, pero- más allá del dolor, que Usar la sufrió él. Gabriela como ejemplo, digamos, de No, bueno. incorruptibilidad en el gobierno es como fácil, o sea, obvio que es así. No, Digamos, bueno. a ver, hablemos No, de pero otras cosas. Te estoy hablando de un ejemplo, de un caso donde se investigó a alguien en el momento en que tenía poder. A ver, si a Vudú se lo hubiera investigado, como se investigó a esta vicepresidenta, cuando él era vicepresidente, en una de esas no tendríamos que haber pasado lo que pasó ayer. No, por lo estaría menos, ya condenado, por lo menos sí. ya hubiera tenido condena. Yo encuentro que está actuando muy bien la justicia. Muy bien. Bueno, Está haciendo lo que tiene que hacer. Se está robaron avanzando, adentro, está sí. avanzando, en buena hora. Han esquilmado el país, entonces tiene que pagarlo. ¿Por qué Sí. tanto defenderse? Y si son inocentes, yo voy a la justicia y me defiendo con uñas y dientes. Pero acepto que me juzguen. Sí, y que no solamente caigan sobre los políticos, sino sobre la corrupción empresaria también, ¿no? Porque se supone que También. si se juzgan... y ponía el otro día, decía algo muy interesante de Ernesto Tenenbaum respecto a Brasil, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? En Argentina caen los políticos y los políticos que pertenecen al partido político, digamos, De la oposición. de oposición. En Brasil caen los empresarios
sin haber distinción de la envergadura que tienen como empresarios. Digo, me parece No, que hay... era el hombre más rico de Brasil. Bueno, por eso digo, me Bueno, pero parece acá que cuando nosotros en ese hablamos de sentido 12 es un años de ejemplo. corrupción, claramente alguien pagó la corrupción y no la pagó solamente Cristóbal López y Báez. O sea, claramente cuando el presidente va a la Cámara Argentina de la Construcción, está sentado frente a un montón de gente que la Debido puso. hable, hay algunos que están temblando ya. El día que Debido ¿Sí? hable, también la presidenta. Bueno, Debido tuvo 12 años con la suma del poder del gobierno. Concentró en ese ministerio todo, así que probablemente sea así. Pero Sí, cuando Ángela, le digo, quería cuando hacer había una sobreprecio de la obra pública, digamos, no era solamente el responsable. No, por supuesto, el a sobreprecio de la eso obra me pública tiene refiero. componentes Lo que la empresarios, justicia claro, tiene está, hoy, y- que yo coincido que está mejor, es mucho mejor que la justicia actúe rápido y no que se haya No, por supuesto. ralentizado. Pero Lo que llama digamos, la el atención tema es es que el le tiene cambio. que quedar claro, Elisa Carrió siempre habla de la república, ¿no? En esta república que todos parimos de a poco, me parece que lo que tiene que quedar claro es que la justicia hace justicia y no venganza. Porque ahí hay una diferencia fundamental. Entonces, cuando uno ve, digamos, que algo, esto es lo que decía Ernesto el otro día, cuando uno ve que algo que es una vez cada tanto que se da, que se pone a alguien preso por si las dudas y no porque está condenado, termina siendo el modus operandi para todo exfuncionario, porque en realidad nos salimos de la reforma laboral y de discutir lo que pasa hoy y estamos discutiendo de nuevo qué pasó en el Por pasado, eso, digo, etcétera. veamos la Ahí es justicia, lo que cómo un poco procede hace con ruido. el correo argentino, por ejemplo. Digo, me parece que eso es un ejemplo concreto, con Macri puntualmente, del correo argentino. Es una causa abierta. ¿eh? Es una causa abierta. Veamos que investigando eso, si ¿no? la justicia procede tan aceleradamente Mira, como en esto. el caso emblemático, vuelvo, es el de Once. En el de Once se condenó a Impecable. empresarios, Sí. a sindicalistas, porque también hay que hablar que ahí Sí, había sí, sí, toda una trama totalmente. con sindicalistas, y a funcionarios. Entonces, esas tres patas, funcionarios venales, empresarios venales y sindicalistas venales, en el caso de Once y en un año y medio, fue un ejemplo. Yo lo pongo Y un en el medio ejemplo de la ahora, mesa ¿sabes como cuál un puede ejemplo. llegar a ser? Digamos, de lo que estamos hablando para adelante, tiene que ver justamente con la ley que votó el Congreso de blanqueo de capitales y que el presidente firmó para que se ampliara para los funcionarios y amigos. Eso Digamos, por ¿qué decreto. pasa con eso cuando lo investiga la justicia? Me parece que va a ser una buena manera también de saber Se va cómo a poder se determina. juzgar a la justicia, ¿no? Claro. Quiero preguntar a la señora Ángela y voy a la pausa. Al final no me contestó si comió con Susana. Vos al final, ¿comiste o no comiste? Por No favor, nos va a decir, Facundo. mírame a los ojos, Facundo, Facundo. miranos a los Yo ya lo ojos. dije, no, comí un par de veces con Claro, Susana, sí, por- pero Pero ahora, las desde que últimas está noticias saliendo con salieron, Nicole. No, de hecho me tiene que invitar Susana a comer. ¿Sos ¿no? una Claro. ¿Sos fiel vos? Sí, ¿Sos por fiel? supuesto, sí. No es la pregunta que me Me hace hace. reír, me hace reír. Bueno, todos tienen su reloj. Este es nuestro calle, quiero que Bueno, sepan. divino. Aquí nos tenemos que reír. Sí. Bueno, este es para usted. Yo lo sigo llamando senador, discúlpeme. Bueno, para Mire mí qué es un lindo. honor que me llames. Bueno, lindo reloj. Buena Muchas suerte. gracias. Muchas Yo gracias. estaba pensando, y nos vamos con esto, ¿qué hubiera pensado el doctor Alfonsín al saber que Leopoldo Moró era el vocero del kirchnerismo? De Cristina, mejor dicho, ¿no? No le hubiera gustado. No le hubiera gustado. No, no le hubiera gustado. Porque Alfonsín, muy lejos del kirchnerismo. Seguro. Muy ¿Puedo hacer una acotación? ¿Qué hubiese pensado Alfonsín si sabe que el presidente de la sociedad rural está en el Ministerio de Agroindustria? De su gobierno. Es radical. Echeverre. Sí, ¿Vos sabés que Echeverre es radical? Pero vos sabés de el discurso de una Alfonsín. familia radical de Entre Ríos. ¿Son entrerrianos? No, lo que Son la los dueños del sociedad diario. rural como institución creo sí, que sí. debe una disculpa de aquello que ocurrió hace 30 años. Tanto. Pero la verdad que Echeverre no tiene por qué cargar con esa culpa. No, digo por la simbología. Mirá, son los lo, dueños del lo importante, diario de lo importante es Panamá. que sea un buen ministro de Agroindustria. Yo Como creo que Ojalá presidente por- de la ojalá por rural los es argentinos. excelente. Y en el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de bodega privada para un momento especial, un espumante Salud. único. Señora locutora Adriana, por favor. Bodega privada Extra Brut. Probar para creer. Acá estamos, Salud. brindando por Muchas Renzo. gracias. Por Nancy, buena Por suerte Renzo. si vas a Mar del Gracias, Plata, señor. señora, para Gracias. usted. No baje los brazos, ¿eh? No, Luche, de luche, ninguna no baje manera. los brazos. Estamos a su disposición. ¿eh? Muchísimas gracias. Por Renzo. Facundito, por vos, Renzo. querido, Muchas también. gracias. Por Muchas papá, dale gracias. mis cariños también, ¿eh? Espero que voy a tomar un Gracias. traguito, ¿eh? Ahí está. Cuando uno toma se hace el silencio, ¿vio? Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Exactamente. Mañana con nosotros la señora Carmen Barbieri, Ludovica Skirru. ¡Aplausos, señores! ¡Vamos! Tato Yang, Jorge Dotto, médico genetista,
Y los Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán con nosotros. Los espero mañana a la 1:15 de la tarde y prendete a la Chiqui, prendete al 13. Gracias,